Auspician a Pedro García en Punto de Partida, Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Superior Gobierno de Tucumán, Caja Popular de Ahorros, EDET Sociedad Anónima, Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Personal. Quería contarles que tomé la decisión de bajar la candidatura de Silvia Los Penato. Y yo sé, se preguntarán por qué y no estarán entendiendo el mensaje, pero todos los pronósticos muestran que el kirchnerismo está primero en la ciudad y eso no lo podemos permitir. Por eso te pido que este domingo vayas a votar por Manuel Adorni. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Punto de Partida, feliz Día de la Patria, feliz 25 de mayo a todos nuestros televidentes. El editorial tiene que ver con este video que vieron. A ver, mentir, engañar, tergiversar no son valores democráticos. Utilizar la inteligencia artificial para engañar al electorado significa que estamos utilizando poco la inteligencia humana. Este video no buscaba golpear a Macri, buscaba confundir al electorado. No fue un ataque a Macri, fue un ataque a aquellos que tenían que votar. Y no está bien, por eso no lo queríamos dejar pasar. Pero está demostrando algo, lo que decíamos en programas anteriores. ¿Vieron que la elección de Cava no era una elección solo de legisladores porteños? Que era una elección que se había nacionalizado y se decidían muchas cosas. Bueno, ahí están las consecuencias. Fíjense lo que pasó después de los resultados. Se movió el tablero político. Se movió totalmente. ¿Por qué? Porque reaccionaron en el PRO, reaccionaron los gobernadores, reaccionó Cristina, reaccionó Kicillof. Y nada es igual después de esas elecciones. Vamos a ver este video. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Bueno, Santoro no solo desafina cuando canta, también desafinó políticamente, porque él era muy amigo de Alberto Fernández, pero resulta que en estas campañas no se demostró ni cerca de Cristina ni cerca de Kicillof, como negándolos, y él viene del radicalismo, o sea que en realidad era como una confusión cuál era el real alcance de la candidatura de Santoro. Pero además a mí me llamó la atención porque hubo una agencia que le cobró a él para decirle que iba primero en las encuestas, y no solo se lo creyó Santoro, que fue el que le pagó, o el grupo de gente que está con él, sino que se lo creyeron en La Libertad Avanza y se lo creyeron en el PRO, porque después comenzaron a decir a ver quién iba a salir segundo. Se olvidaron los datos de la historia, por favor. En 1994, cuando se reconoció la autonomía de Cava, se comenzaron a elegir por voto popular los intendentes. El primer intendente fue de la Rúa, radical. El segundo fue Aníbal Ibarra, del Frente Grande. El tercer intendente fue Mauricio Macri, después vino Rodríguez Larreta y ahora el primo de Mauricio Macri. O sea que el peronismo, después de 1994, cuando se reconoció la autonomía de Cava, nunca ganó. ¿Por qué iba a ganar ahora? Porque además se daba una elección justo cuando Milei está en la cresta de la ola. Porque ¿qué le pasa a Milei? Le dan bien los números de la inflación, le bajó la desocupación y ahora suma el triunfo de Cava. Adorni era Milei, porque uno cuando ve a Adorni, la ve a Karina Milei o a Santiago Caputo, dice, ellos son Milei. O sea que la gente votó a Milei, le pudo transferir los votos a este candidato, porque recuerden lo que dijimos en programas anteriores. La Libertad Avanza y Milei tienen una cierta imagen en una provincia, le ponen nombre al candidato y por ahí las adhesiones bajan, o sea, no se transfieren automáticamente. En esto la gente dijo, Adorni es Milei. Los Penato era la menos pro de las conocidas. Mire que estaba Vidal y estaban otros. Entonces, Macri demostró que él opta por lo más amigo, lo más cercano para poner, y la puso a Los Penato. Así lo hizo también con su primo, que lo hizo intendente de Cava, que lo logró hacer, pero él es a Macri
lo que fue Alberto a Cristina, un muleto. Por eso también le costó enfrentar esta elección con fuerza, salieron terceros. Rodríguez Larreta tuvo el resultado que se podía esperar. A ver, Rodríguez Larreta salió con una libreta debajo del brazo a recorrer barrios y lo único que tuvo fueron baños de buenos recuerdos y demostrar que él conoce muy bien la ciudad. Ahora, la performance electoral no podía ser otra que la que tuvo. Ahora, lo que llamó la atención, que sacó el 8%, subió al escenario y dice, volvimos, por fin volvimos, con un 8%. La libertad de hablanza salió fortalecida, y esto lo fortalece a Milei. Por eso, en todas las provincias comenzaron, que vienen las elecciones, y en Tucumán no es ajeno a esto, comenzaron a pensar cuál es la fuerza que tiene la libertad de avanza a partir de la elección de Cava. Esto de alguna manera podría explicar por qué Osvaldo Jaldo lo acerca a Germán Alfaro al frente, Tucumán primero, que es el frente oficialista, siendo que habían tenido un gran enfrentamiento político y que además Germán Alfaro había cometido el error de irse del peronismo. El peronismo, cuando alguien se va y lo traiciona, generalmente le cuesta volver. ¿Bien? Un dato para registrar. En Cava, en realidad, ganó el ausentismo con el 47%. Esto significa que hay una insatisfacción y un enojo de la gente con la política. Hay 17 puntos de diferencia entre los ausentes y la primera minoría. Y en las distintas provincias donde hubo elecciones también se incrementó el ausentismo respecto a otras elecciones. Hay quienes dicen siempre en las elecciones intermedias hay más ausentismo. Bueno, pero lo sigamos al caso muy de cerca. Sobre todo esto es un mensaje para los políticos. Yo les daría un consejo, hablen menos, sean más concretos y digan bien cuáles son sus propuestas. Pero hablen menos y sean más concretos. Hay una encuesta que es muy interesante. Hay en realidad dos encuestas que les quiero contar que tiene datos muy interesantes. El 48% de la gente apoya el levantamiento del cepo. Sin embargo, cuando les preguntan ¿y cuál cree que va a ser la consecuencia? Un 34% dice que esto va a ayudar a frenar la inflación. Pero qué llamativo, un 32% dice que en realidad esto va a impulsar la inflación. Y hay un 32% que no sabe muy bien cuál es el beneficio que trae. Esto es un mensaje para el gobierno de Milei. Lo explicaron muy poco. El cepo, en realidad, al levantarse y al fluctuar el dólar, los que van a invertir tienen una mayor certeza de cuánto va a ser el precio del dólar. Entonces incentiva más las inversiones que generan mano de obra. ¿Bien? Y les decía, ahí sí, subió 4 puntos la imagen de Milei. Era esperable. Ahora, fíjense que Milei está en 48% de imagen positiva, pero sin embargo, cuando se le pregunta a la gente cómo cree que va a funcionar la economía, solo un 38% cree que va a mejorar con Milei. Hay un 35% que no espera cambios y hay un 40% que Milei tenga un opositor, por lo tanto, cree que tiene que optar por Milei. Solo Cristina la ven como opositora a Milei, pero sienten que es el pasado. Esperan que salga otro candidato que le dispute el poder a Milei. O sea que Milei crece en imagen por sus virtudes, pero también por la debilidad de la oposición. Vamos al decreto 340, el que reguló el derecho a huelga, que generó dos posiciones encontradas, como es obvio, como pasa siempre, sobre todo con los temas políticos. La crítica es, crearon dos categorías, los servicios esenciales, que tienen que asegurar un 75% de actividad, es prácticamente desarmar una huelga, y después crearon otra categoría que son los servicios de trascendencia o trascendentales, que tienen que asegurar un 50% de actividad. Bueno, estos, dicen los abogados laboralistas, no están contemplados dentro de la OIT y los convenios que firmó la Argentina. Por lo tanto, la CGT dijo, lo vamos a judicializar. Y la oposición pide que este tema se debata en el Congreso, que es algo que se va a debatir, pero es muy necesario porque nos implica directamente a todos. Porque cuando hay un paro hay actividades que se deben preservar. Ahora tenemos que discutir qué porcentaje se le exige, pero lo que no se puede pasar por encima del derecho de huelga, que es un derecho internacional. Cuando uno lo ve en perspectiva esto, ahí comienza a darse cuenta
¿cuáles son los problemas que va a enfrentar Milei si tuvo esta reacción con la reglamentación del derecho a huelga cuando tenga que hacer la reforma electoral, la reforma laboral, la reforma impositiva y la reforma previsional? ¿Lo va a apoyar a Milei el PRO en el Congreso después de este enfrentamiento que hubo en Cava? Bueno, son las reformas de las cuales depende el éxito del gobierno de Milei, porque hasta ahora es un gobierno que tiene buenos datos positivos, pero para lograr el éxito tiene un trayecto que recorrer y que necesariamente pasa por el Congreso. Entonces, ahí es donde comenzamos a ver cómo sigue de ahora en adelante la gestión del presidente. El otro tema, el gobierno anunció cómo flexibiliza y amplía los márgenes para la utilización de los dólares, de aquellos que tienen guardados dólares, y las transferencias. Bueno, es muy interesante ver esto porque el gobierno tiene una expectativa que mucha gente saque sus dólares debajo del colchón. Ahora, ¿recuerdan la encuesta que le acabo de decir? Que solo el 38% creen que la situación va a mejorar. Bueno, esa es la gente que tal vez saque los dólares debajo del colchón si los tiene, pero no es un porcentaje alto. Así que está muy interesante para seguir esto. Hay voces críticas que dicen cómo de aquí en adelante va a seguir la persecución del lavado de activos y de fondos en el narcotráfico con estos márgenes que puso el gobierno. Por eso la oposición pide que Caputo vaya al Congreso. Bueno, vamos a ver otro video. Cuestión, sin auto nos llevó un ¿Cuánto? 1.350 de la conductora de la nieta del señor José Alperovich. ¿Y qué tiene que ver? Nada. No, eso aducen ellas que Nada. no quieren hablar al abuelo para que hable con usted. Pues decirle a José que está conmigo, a ver cómo no me va a hablar. No, hija, Nadie quiso hablar tiene que quedar secuestrado. ¿Cuál es el vehículo? Bueno, Ahí está atrás de la camioneta blanca Bueno. de negro. ahí queda el vehículo, hija. Por favor, le pido. Por favor. Haga una excepción. ¿Y mi tía no le contesta? No. Andrea. Haga una excepción. No puede hacer excepciones. Por favor. No puede hacer excepciones. Estamos cuidándole la vida a ustedes y a los que andan en la calle sin haber tomado. Alcohol hoy. O sea, esta noche no usamos alcohol, digamos. ¿Anoche qué tiene que ver que anoche? Que anoche me tomó alcohol. ¿Y qué tiene que ver? ¿Le sigue dando positivo? ¿Cuánto? Te ha dado positivo, ¿Cuánto 1.350. dura? 2 horas no. ¿Cuánto dura el control alcohólico? Depende del organismo, puede durar 24 horas. Por favor. 12 horas. Estamos bien todas, por No, no favor. están bien. Con 1.350 no están bien. El vehículo queda acá. A mí no me mira. Estoy llamando. El vehículo queda acá, retenido. Está llamando a José. Lo llame. Bueno, les había dicho yo en alguna oportunidad, Alperovich debe ser una enseñanza para todo Tucumán. Aquí estaba complicada una nieta de Alperovich en un control de alcoholemia. Les quiero decir una cosa. Esto ocurrió cuando Alperovich estaba en el poder y no zafó, porque en realidad le secuestraron el auto, se pagó la multa, a pesar de que lo llamaron, pero no intervino, dio un buen ejemplo de ciudadanía. Pero esto es lo que pasa a veces con los hijos o los nietos del poder, que creen que pueden transgredir las normas porque están al lado de un poderoso, y el poderoso lo único que tiene que hacer es cumplir con las normas más que el ciudadano común. Entonces deja una gran enseñanza. Y vuelvo al tema de Alperovich porque les había dicho, ojo cuando uno comete exceso, porque en algún momento la cuenta llega. Y Alperovich debe ser una enseñanza para la dirigencia política y para todos los ciudadanos. Esta noche, ¿qué vamos a tener? A Sergio Berenstein, la segunda parte, el análisis del gobierno de Milei. Va a estar con nosotros el legislador Walter Berarducci hablando sobre si vamos a tener o no reforma política y reforma electoral y qué opina del sistema de voto electrónico de Salta. Él estuvo en Salta, fue con una comitiva que estaba encabezada por el vicegobernador de la provincia a las elecciones del domingo pasado en Salta. Y Álvaro Aurane va a hablar sobre la gesta de mayo, sobre algo muy importante, muy interesante. No fue fácil llegar al 25 de mayo de 1810 a darle el primer grito de libertad, que después se consolida con la Declaración de la Independencia en Tucumán, porque allí había dos formas de pensar, los que querían seguir siendo una colonia y los que querían la libertad, organizarnos como país, organizar la república y comenzar un duro camino de la organización nacional. Bueno, llegamos a esa instancia, triunfaron los libertarios,
los que pensaban en la libertad, los que querían que nazca una nueva nación. Y nació, y a ellos hoy les tenemos que agradecer. Les propongo una pausa y después escuchamos a nuestros invitados. Es un punto de partida. El domingo pasado salió el pozo y esta semana te puede tocar a vos. 55 millones es el pozo Tuki 10. Además, un seguro sale de 8.600.000 pesos. Obtenés 10 premios por número de cartón de 500.000 pesos y un montón de chances de ganar solo con Tuki 10. Tuki 10. Vestir el uniforme seguramente es alegría, es orgullo, es satisfacción, pero también no hay duda que es responsabilidad, que le impone una institución como el Liceo Gregorio de la Madrid. Siempre nosotros dispuestos a colaborar desde el gobierno de la provincia, fundamentalmente por quienes vienen a estudiar y son los protagonistas principales del Liceo Gregorio de la Madrid. Conoce alguna de las pautas que te permitirán ser más eficiente y controlar el impacto en tu factura en www.edetsa.com. ¿Te sentiste inseguro o viste una situación rara? En Yerbabuena tenemos Ojos en Alerta, un número de WhatsApp para cuidarte. Agendanos 3812-09-4934. Mandás un mensaje, foto, audio o ubicación. Y desde el centro de monitoreo te respondemos al instante. Estamos cerca tuyo. Cuidarnos entre todos es posible. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Es un punto de partida. Sergio Bernstein, muchas gracias por tu tiempo. Un placer estar aquí. Contame, ¿cómo ves al gobierno manejando la economía? ¿Está teniendo éxitos? El gobierno tuvo un primer plan de estabilización que dio algún resultado, pero claramente el modelo tuvo dos dificultades. Uno, el hecho de que no podía salir del cepo por falta de dólares, y dos, que ya había un proceso de atraso cambiario significativo. Uh-huh. El acuerdo con el fondo le da una nueva oportunidad. Es una segunda etapa en el plan de estabilización. Bueno, es un signo de optimismo, ¿no? Porque hay tanto miedo a que un salto del tipo de cambio impactara en la inflación que por eso no salían del cepo. ¿Qué ocurrió? Bueno, en la medida en que la Argentina pudo demostrar un apoyo significativo en materia de recursos de dólares que están ahora en el Banco Central, uh-huh, no hubo un salto cambiario. También es cierto que el gobierno decidió no acumular reservas por ahora, o no hacerlo comprando dentro de esta banda. Está esperando que baje mucho el dólar, porque hay un objetivo electoral en todo esto. Y yo creo que este es uno de los puntos que hay que tener en cuenta. La influencia de la política en la toma de decisiones económicas. Si no existiera la política, cosa que es obviamente imposible, la estabilización económica tendría todavía dificultades por el lado de las reservas, por el lado del atraso cambiario, pero la política mete la cola, en el sentido de, en las prioridades del gobierno, hoy bajar la inflación es la número uno. No acumular reservas, no generar crecimiento, sino bajar la inflación. ¿Por qué? Porque la popularidad del gobierno está muy, muy relacionada a la baja de la inflación. Entonces, vemos ahora que con esta nueva etapa hay una oportunidad para que la inflación efectivamente se vaya acomodando. Este año va a ser alta. El año que viene, el presidente exagera, dice que para mitad de año no va a haber más inflación. Bueno, nunca, eso no pasa nunca, ¿no? En ningún país. Lo que puede hacer es converger con los umbrales de inflación de la región. Uh-huh. 4, 5, 6%. Eso sería algo muy positivo. Anual estás hablando. Claro, me parece muy exagerado. Ojalá se logre. Pero tenés por primera vez en muchísimo tiempo un gobierno que dice que quiere bajar la inflación y trabaja para eso. Esa es la gran novedad, ¿no? La idea de la estabilización económica en Argentina había quedado como en el aire. Ningún gobierno, ni siquiera el de Mauricio Macri,
se animaba a hacer lo necesario para que eso se logre, ¿no? Hay mucha literatura escrita sobre cómo influyen los planes de estabilización en las elecciones. Hay un estudio de Gervasoni que muestra que, mirando toda América Latina, ¿no?, los gobiernos que logran bajar rápidamente la inflación son competitivos electoralmente. Entonces yo creo que el gobierno por eso quiere bajar la inflación, ¿no? Porque mira la importancia que esto puede tener en términos electorales. Además, ese es el punto central del contrato entre Milei y la sociedad. Bajarle la inflación. No es el único. No, te dije que es el más importante. Después tiene otros que se lo están reclamando. Recordemos que él había... Trabajo, consumo... Él había prometido dolarización, y eso no lo hace. Porque no puede, porque la Corte ya avisó que era inconstitucional. Por diferentes motivos, Está bien. La primera promesa quedó incumplida. Él se aferra a la de la inflación porque sabe que hay un pecado original, que es el haber desplazado la idea de dolarización. En algún momento dice, bueno, es una economía dolarizada, es monetaria, puede ser contratos en dólares. Eso yo lo cumplí, dice él, sabiendo que la idea esta mágica de que con la dolarización se solucionan todos los problemas, que no es cierto. Mira Ecuador, mira Estados Unidos. O sea, no sé, que aún emitiendo los dólares. De todas formas, esa promesa quedó incumplida, ¿eh? Por eso él no puede tener otro fracaso económico. El otro día hablaba con un especialista justamente en legislación de lavado de dinero, Agustín Fla, que me decía, sin ley, yo no veo cómo eso avance, aun cuando flexibilicen a los bancos, aceptar esos dólares. Voy a decir, bueno, me están pagando un servicio con dólares que vienen depositados en el Banco Nación. Voy a decir, bueno, si el Banco Nación dice que esto sirve, ¿yo me puedo aferrar a eso? Bueno, algunas empresas van a decir que no por las dudas, porque no quieren tener ningún antecedente de no haber hecho todo el procedimiento en materia de compliance, ¿no? Eso puede ser un problema, hay que ver si lo logran. Bien, el gobierno siente que es exitoso en materia económica, y muchos analistas se comenzaron a preguntar, una pregunta muy interesante, ¿cómo administran los gobiernos el éxito? Cuando vos ves a Menem fue exitoso, y fíjate lo que le pasa después del país en recesión. Néstor Kirchner fue exitoso. El éxito de Néstor Kirchner lo administró mal Cristina, que tenía superávit gemelo, teníamos abastecimiento de combustibles y lo dejamos de tener. Entonces se preguntan, ¿qué va a hacer Milei con lo que él considera que es su éxito? Definí éxito. Cuando vos le podés dar a la gente las respuestas que le prometiste, y en esto bajar la inflación. Yo no, honestamente, no considero que en ese sentido el gobierno de Kirchner haya sido exitoso. No, Néstor, ¿cuál fue el éxito? El crecimiento económico. Bueno, pero fue un crecimiento después de la recuperación económica vinculada a una subida impresionante del precio de commodities. Un gobierno que hasta el 2005 no pagó la deuda, tuvo 2 años en default. Y yo creo que esa es la etapa en la cual Argentina perdió una oportunidad, teniendo en cuenta el contexto global, de convertirse en un país mucho más próspero. Fíjate que se creció en esos años con alta inflación, y poco tiempo después Argentina dejó de crecer y no creció nunca más, a partir del 2011. Quiere decir que se creció, una recuperación, Kirchner era popular, pero la Argentina hizo todo lo posible para desaprovechar esa... Por eso digo, cuidado con la palabra éxito, y ese criterio se puede aplicar acá. Vos decís éxito, bajar la inflación, ¿es éxito? Bueno, por ahora es parcial, porque sigue siendo alta la inflación. Estamos festejando 2,8 como si fuera un gran resultado, no es un gran resultado, en términos absolutos, es en términos relativos, pero no absolutos. Pero más allá de eso, hasta que no tengas una suba significativa de la tasa de inversión, hasta que no puedas recuperar los salarios y las jubilaciones que han perdido respecto de lo que era el país de 2018, que tampoco era una cosa maravillosa, pero muchísimo. Hasta que no tenga mejor redistribución del ingreso, hasta que la Argentina no tenga movilidad social ascendente, para mí no hay éxito. Hay pasos hacia algo que veremos si funciona, ¿no? Te hacía esta pregunta porque de pronto Milei se comienza, o tiene alguna buena noticia, a radicalizar. Y acá hay gente que le dice, mira, ¿cómo te votaron a vos? Como alguien radicalizado, seguí por ese lado. Y otros dicen, cuando ya sos gobierno, tenés que tratar de atemperar el espíritu. Bueno,
¿Cómo crees vos que sigue esto? Ahí hay un problema, porque es cierto que la lógica de una campaña puede influir mucho en la primera etapa de un gobierno. Es difícil frenar con la inercia, sobre todo cuando te fue tan bien, tan rápido y de forma inesperada, y darte cuenta que tenés que modificar algunos qué, algunos cómo, parte de tu equipo. Eso todavía es una deuda pendiente, me parece a mí. El presidente, cuanto más pragmático es, cuanto más eventos como el de ficha limpia, negociación con Rovira, cuanto más él está obligado a jugar con la regla de la casta, más énfasis hace en estos atributos comunicacionales que resultaron tan exitosos. Pero termina generando un desgaste. En el último sondeo que hicimos con D'Alessio se nota ya una caída en la imagen positiva, en las ponderaciones respecto a la eficacia del gobierno. Por eso digo, cuidado con creerte. A ver, los corners no se festejan. No hay que festejar corners, ¿no? Laterales. Bien. Se festejan los goles y partidos. ¿Crees que el gobierno puede recuperar algún punto con esto de la inflación? Bueno, por supuesto, no solo, ¿no? Bajar la inflación, ningún país progresa bajando la inflación. No. Eso es condición necesaria. Sí, es verdad. Pero no es suficiente. Tienes que crear condiciones de inversión. La Argentina tiene una agenda de reformas estructurales que viene postergando. No sé si recordás el discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, que fue un sábado en la noche, 1 de marzo. Ahí, ¿qué dice la teoría? El gobierno tiene que contarle a la sociedad y al Parlamento, que es una asamblea legislativa, las prioridades que tienen en cuenta la iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo. ¿Qué hizo el presidente? Hizo una evaluación de lo que hizo hasta ahora, habló de cosas en general. Sí. Básicamente le dijo al Congreso que este año parlamentario no iba a hacer nada. Y efectivamente lo que está pasando. ¿Por qué? Porque él cree que necesita una mayor presencia en diputados y en el Senado para avanzar en la agenda de reformas estructurales. En el mejor de los casos, si le va bien este año, tampoco va a tener los números para solo imponer esto. Y si los tuviera, tampoco sirve. Vos sos un inversor que mira a Argentina. Suponete que no tuviste problemas en el pasado, que sos joven y que mirás a Argentina con su potencial y preguntas, ¿esto lo quiere el gobierno o lo quiere el sistema político? Claro. Si vos, la respuesta es que el gobierno gana por un voto o por 4, pero hay una situación de falta de consenso respecto del modelo, ¿vas a invertir teniendo en cuenta los péndulos de la Argentina? No. Entonces, para que esto salga bien necesitas acuerdos. Acuerdos multipartidarios. Cosa que el gobierno no está ni siquiera iniciando. Sergio, muchas gracias. Placer. Es un punto de partida. Ante las nuevas disposiciones del Gobierno Nacional, es importante aprender a realizar un consumo eficiente de la energía. Conoce alguna de las pautas que te permitirán ser más eficiente y controlar el impacto en tu factura en www.edetsa.com. Che, ¿hay limón? Amigo, estamos en Tafí Viejo. ¿Sabes cómo le dicen a esta ciudad? La capital del limón, La ciudad de las flores. cuna de artesano. Y acá en el mercado está todo. Hay comida, hay música, hay arte. Y todo hecho por nuestras manos. Todo acá cuenta nuestra historia, nuestra identidad. Flaco, solo te queda un limón igual, ¿no? Te lo dije, acá está todo. Tucumán es tierra de diversidad, historia y oportunidades. Por eso, necesita una legislatura que acompañe. Nuestro compromiso es ser un órgano de gobierno inclusivo, dinámico y dedicado al servicio de cada tucumano y tucumana, porque una legislatura que escucha y que acompaña es una legislatura de todos. Mantenete informado. Ingresá a la página oficial www.legislaturadetucumán.gov.ar. Miguel Acevedo, vicegobernador. Con la tarjeta de la Caja vas a poder disfrutar de viajar a donde soñaste. Disfrutá de lo que tanto querés, porque con la tarjeta de la Caja siempre ahorrás. Los vecinos que por sorteo han recibido las 100 viviendas que hoy estamos entregando acá en Las Taritas. Uno no esperaba y sorpresa, todo junto. Muy agradecida con él porque ha activado esto que estaba parado y por fin ahora vamos a cumplir nuestro sueño de la casita propia. Y así seguimos en toda la provincia y lo estamos haciendo con recursos propios de la vivienda y con recursos del gobierno provincial.
Lanzamos la primera consulta pública para restaurar la Plaza Urquiza, donde podrás comentar, opinar y votar en consultapublica.smt.gov.ar. Queremos impulsar la participación ciudadana para que los vecinos se involucren en la toma de decisiones que transforman la ciudad. Tenés tiempo hasta el 22 de junio. La ciudad que queremos, la construimos entre todos. Es un punto de partida. Walter Braducci, muchas gracias por la visita al programa. No, muchas gracias por la invitación y feliz Día de la Patria también. Igualmente para vos. Veo que has venido con la escarapela, estamos cumpliendo. No, siempre usamos en la legislatura la bandera de Macha, la bandera oficial de Tucumán y la bandera argentina. La bandera Macha, que la pudimos recuperar gracias a un radical. Así es, a un insistidor radical. Fue insistidor totalmente. Yo cuando me contó la primera vez lo que quería hacer... Y desde el llano. Desde el llano. Pues no tenía poder. Cuando me contó la primera vez lo que quería hacer, traer la bandera Macha, dije, uy, ¿cómo va a chocar en paredes? Es una locura. Es imposible. La hizo llegar. Sí, ¿no? Señor. Así que también hay que reconocer las tareas, a veces anónimas, o ponerlo en visibilizar las personas que han colaborado con nuestra historia. Así es. Vamos a una reforma política, una reforma electoral. ¿Se va a lograr en esta oportunidad? Son dos cosas distintas, ¿no? Porque en el 2015 ya tuvimos un anuncio y una convocatoria también, que fue el Tucumán Dialoga, después de la crisis que hubo de las elecciones de Mansur Jaldo, gobernador, contra Cano Amaya, que fueron impugnadas hasta judicialmente, declaradas nulas judicialmente. Después la Corte revirtió ese fallo de la Cámara Contencioso Administrativa. Y hubo una convocatoria, como te decía, una participación amplia, no solamente política partidaria, sino también de organizaciones sociales, de universidades nacionales, de gremios, de colegios profesionales. Incluso hay una publicación. Hay un libro, un compendio donde están todas las propuestas, por lo menos. Y ese libro debe estar todavía guardado en la Casa de Gobierno. Lo desempolvó también con un anuncio el gobernador actual, Osvaldo Jaldo, no este 1 de marzo, cuando hizo la apertura de sesiones, sino el año pasado, comprometiéndose a hacer un giro de 180 grados en la institucionalidad, hablando no solamente del régimen electoral, comprometiéndose con el acceso a la información pública, es decir, darle calidad institucional a las instituciones de la provincia para, yo me imagino, obviamente, que redunde en calidad de vida de todos los tucumanos. Tenemos también ahora un compromiso muy activo, y que lo tengo que reconocer, desde el vicegobernador Miguel Acevedo, que está llevando adelante pasos como reuniones, invitaciones, participaciones como observadores de otros regímenes electorales en otras provincias de la Argentina, que son exitosos, que son producto obviamente de una realidad política, social e histórica también de cada localidad. No creo en traspolar o trasladar sistemas enlatados sin tener en cuenta también las idiosincrasias y las historias propias de cada lugar, ¿no es cierto? Pero sí como para tener de referencia que hay en provincias vecinas con características obviamente muy parecidas a la nuestra, tanto en lo territorial, en lo morfológico, en lo poblacional, en lo histórico. Estás hablando de Salta. Por ejemplo, la provincia de Salta, que viene... Estuviste como veedor en las elecciones. Nos invitó el vicegobernador de la provincia de Salta, estuvimos con las autoridades del juzgado electoral de Salta, en los cuales el día sábado nos recibieron, nos hicieron ver cómo fueron cómo es los preparativos previos al día de las elecciones, nos facilitaron las visitas a los establecimientos donde se vota, cómo se vota, con la facilidad que vota la ciudadanía. Así veo que viniste convencido. Muy entusiasmado porque te digo, las similitudes de población, de provincia, de idiosincrasia, es muy parecida a la tucumana, y ellos llevan, Pedro, ya 15 años, desde el 2009, ya va a ser 16 años que tienen la ley. Empezaron en forma gradual, porque ellos mismos te lo anuncian y te lo comunican, de que comenzaron en el 2009 con un porcentaje de la provincia, y te hacen referencia, hace 16 años no había la cantidad de nativos tecnológicos que hay hoy, por ejemplo, en cada provincia, hasta que se ha interiorizado, se lo ha educado, se lo ha formado, se ha comunicado a la ciudadanía, y hoy es el 100% de la provincia
en los lugares más recónditos de Salta. Bueno, hoy tenemos un padrón que podemos decir que el 40% es nativo tecnológico. Totalmente. Y los que no lo somos, como vos, como yo, a los golpes aprendemos a los golpes. Y aparte es una reprenden. tarea muy sencilla porque es muy educativo, muy fácil de acceder. Realmente es muy amigable la tecnología con el ciudadano. O sea, uno está frente a la pantalla y además... Mira, yo tuve el primer ejemplo, nos invitaron, obviamente fui a la escuela Urquiza, que está en el área central de la ciudad de Salta, a las 7:30 para ver cómo se abría la elección, la votación, cómo se preparaba la máquina en la cual se empieza a votar. Las máquinas ya están instaladas en un establecimiento, no se necesita cuarto oscuro. Está la mesa donde están las autoridades de mesa como conocemos nosotros y al frente a 2 metros está la computadora en la cual, que es en realidad una pantalla donde se conforma el voto que vos querés hacer. Para un control directo también de las autoridades para evitar vandalismo, para evitar daños y para evacuar cualquier consulta que requiera el ciudadano. Se abre a las 8 de la mañana con un chip, con un código que tiene cada presidente, asignado cada presidente, y las 2 primeras personas que fueron a esa mesa eran 2 personas, te estoy hablando de 80 años, que fueron a emitir su voto, entregaron su documento y en menos de un minuto eligieron su voto, imprimieron su boleta única electrónica y la pusieron en la Eso habla bien de la capacitación también. La capacitación y, como te digo, la familiarización que ya tiene el elector, el ciudadano en la provincia de Salta. Este sistema además convive con el sistema de acoples que tenemos nosotros hasta que se reforme Ellos la tienen Constitución. adherentes, los llaman adherentes, que es el mismo concepto que van acoplados tanto, y allá tenés acoples legislativos, ¿me entiendes? Y estuvimos en una elección donde se eligió diputados, senadores provinciales, concejales de los diferentes municipios y en algunos municipios también convencionales constituyentes para la modificación de las cartas orgánicas. Es decir, que diferentes categorías, es decir, que armar un voto también podría decirse que tenía su complejidad, pero con total normalidad. ¿Cuál es tu posición sobre los acoples? ¿Eliminarlos definitivamente o acotarlos? Mira, yo he presentado un proyecto por el cual pongo una limitación, porque obviamente es lo que puedo hacer como legislador, porque considero y creo que para eliminarlos directamente del régimen electoral tenemos que modificar la Constitución provincial, pero sí podemos reglamentarlo, limitarlo a través de una ley. Puse un número de 5 acoples como máximo, porque es realmente un número arbitrario que puede ser obviamente llegar a un consenso. Algunos hablan de que sea un límite, por ejemplo, para la cantidad de cargos que se va a elegir en cada sección electoral o en cada municipio. Es decir, 12 legisladores para el este, 12 acoples en el este, 19 en capital, 18 por la sección oeste, ¿no es cierto? Otros hablan de la cantidad del porcentaje que sacaron en las elecciones anteriores y eliminar los partidos que no habían llegado a un piso. Es decir, hay muchas alternativas, algunas, como te digo, objetivas, otra que es consensuar un número y poner un limitante, porque creo que esa es una demanda social de la opinión pública. Por supuesto. Para poder llegar. Y también es la predisposición de todo el arco político a los fines también. De una vez por todas, Pedro, creo que tenemos que escuchar al ciudadano, al votante. Sí. No, porque acá en Tucumán, generalmente en todo el país, pero en Tucumán, cuando hablamos de modificaciones a los regímenes electorales es por las necesidades de la política o del oficialismo a modificar determinadas cosas. Y creo que de una vez por todas, cuando estamos hablando de modificar un régimen electoral o dictar unas leyes electorales, tenemos que comprender que lo que se está discutiendo no es cómo yo me presento de candidato, sino cómo se accede al poder y cómo se distribuye también al poder y cómo se lo controla al poder. Eso es lo que determina un sistema electoral. Exactamente. ¿Quiénes pueden ganar y quiénes se pueden mantener en el poder? Exacto. Y Por también, eso no y, son también es neutros quienes deben ser el contrapeso a ese poder. Está bien. Porque eso también lo regula el régimen electoral. ¿Me entendés? Porque la ciudadanía no es el 100% acompañando siempre a un régimen, a una persona o a un partido. Bien. También cuando se vota se dice, vos sos oficialismo, vos sos el gobernante y ellos son los que te tienen que controlar, tienen que ser el contrapeso justo y necesario para el equilibrio de las instituciones. Vamos a otros temas. Asumiste como
legislador, miembro del Partido de la Justicia Social, pero renunciaste. ¿Y ahora? ¿A dónde está Verdarucci? Y ahora seguimos trabajando en pos del bien común de todos los tucumanos. Estamos terminando de conformar con mi compañero también de lista, que fue el actual concejal Carlos Arnedo, de conformar un partido provincial y siempre trabajando, cumpliendo sobre todo y siendo coherente. Tenemos una visión de que en Tucumán hay una matriz de concepción y de abuso del poder que viene implementada e instaurada por José Alperovich, seguida por Juan Mansur y seguramente consolidada por Osvaldo Jaldo. Y nuestro rol es el rol que nos ha puesto la gente y la ciudadanía, porque en política no es el político el que define qué quiere ser, qué rol quiere asumir o en qué cargo quiere ocupar, sino todos quisiéramos ser presidentes, gobernadores. Y la ciudadanía me puso a mí como opositor y como tal, esa coherencia la tengo que sostener en el tiempo, porque si no defraudamos al que nos votó y defraudamos sobre todo al sistema republicano y democrático. ¿Qué le pasó a Germán Alfaro que quedó solo? Porque del Partido de la Justicia Social se fueron solos. Y decime qué opinás de cómo lo incorporan ahora al frente oficialista. Lo sacaron de un ostracismo que estaba. Es lo que te planteaba recién, ¿no? La coherencia. Creo que tanto el que coopta como el que se vende le hace daño a la democracia, le hace daño al sistema, le hace daño a la credibilidad. Y estos son los hechos y los factores en la historia de la Argentina y de Tucumán que ha llevado a la división que hay y al divorcio que hay entre la dirigencia política que únicamente piensa cómo acceder y cómo perpetuarse y está divorciada de las reales necesidades y de la real agenda que tienen casi los 2 millones de tucumanos. Hace 10 días que venimos, y todos los medios, la opinión pública, la dirigencia política, siendo observadores de la interna, de cómo se arma la interna, cómo se arma un frente del gobierno, del partido que no está gobernando. Y no hay ningún anuncio de cómo mejorar la calidad educativa de Tucumán, cómo mejorar y traer obras de infraestructura a Tucumán, cómo generar más producción, más riqueza, más empleo. Entonces creo que de una vez por todas tenemos que entender que el mandato que nos da la gente lo tenemos primeramente que cumplir. Recién escuchaba hablar de los convenios y los pactos. Bueno, el primer mandato que te da el ciudadano es que te dice, vos sos oficialismo, vos sos gobernante y vos sos oposición. Bien. Y no podés después ir arrodillado cuando te ponen en una función a otra función. Bien, ¿te desilusionó entonces Germán Alfaro? Yo creo que ya se expidió la gente en el 2023. Bien, te paso a otro tema. ¿Qué posición tenés sobre la reglamentación del derecho a huelga? Pues vos sabés que se dividió la opinión. Esta semana. Es un tema muy interesante, ¿no? Vos sabés que yo coincido porque te tengo que decir, tengo 2 proyectos presentados sobre declarar servicios esenciales al transporte público de pasajeros en la provincia y también a la educación. Comparto la visión de que hay actividades, y esto no va en contra del derecho a huelga general. Sabemos que no hay un derecho absoluto, pero creo que hay sí servicios esenciales que a la comunidad, al ciudadano no debe verse. Pero coincidís con esta categorización porque dijeron servicios esenciales y servicios trascendentes. A los esenciales... Hay una enumeración también muy larga, tal vez casuísticamente habría que ver cuál encuadra, pero sí creo... El trascendente no está en la OIT. Bueno, es que por eso te digo... Los esenciales sí, pero cuando vos hablas de esenciales, ¿también crees que deben garantizar el 75% de actividad? Porque eso anula la huelga. Si está en alto porcentaje. Por eso te digo, la casuística podríamos observarla en cuanto a garantizar, el transporte, un 10% en el transporte es como si fuese un paro general, por darte un ejemplo. Y si vamos al otro extremo es como que tal vez anulas el derecho a huelga, ¿no es cierto? O sea, vos decís, coincido con la orientación con el concepto de que hay servicios esenciales que se debe, y más cuando es el mismo Estado el que debe brindarlo, ¿no? Como estamos hablando de la educación y como es el transporte, que es un servicio público concesionado a privado por parte del Estado. Walter Verdarucci, muchas gracias. No, muchísimas gracias a vos y muchísimas gracias por la invitación y de nuevo, feliz Día de la Patria para toda tu audiencia. Ya volvemos. Es un punto de partida.
Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Che, ¿hay limón? Amigo, estamos en Tafí Viejo. ¿Sabes cómo le dicen a esta ciudad? La capital del limón, La ciudad de las flores. cuna de artesanos. Y acá en el mercado está todo. Hay comida, hay música, hay arte. Y todo hecho por nuestras manos. Todo acá cuenta nuestra historia, nuestra identidad. Flaco, solo te queda un limón igual, ¿no? Te lo dice, acá está todo. Vestir el uniforme seguramente es alegría, es orgullo, es satisfacción, pero también no hay duda que es responsabilidad, que le impone una institución como el Liceo Gregorio de la Madrid. Siempre nosotros dispuestos a colaborar desde el gobierno de la provincia, fundamentalmente por quienes vienen a estudiar y son los protagonistas principales del Liceo Gregorio de la Madrid. Lanzamos la primera consulta pública para restaurar la Plaza Urquiza, donde podrás comentar, opinar y votar en consultapublica.smt.gov.ar. Queremos impulsar la participación ciudadana para que los vecinos se involucren en la toma de decisiones que transforman la ciudad. Tenés tiempo hasta el 22 de junio. La ciudad que queremos, la construimos entre todos. Con la tarjeta de la Caja vas a poder disfrutar de viajar a donde soñaste. Disfrutá de lo que tanto querés, porque con la tarjeta de la Caja siempre ahorrás. Es un punto de partida. Álvaro, buenas tardes, noche, porque ya viste que a esta hora ya el sol no está en esta época del año. Feliz Día de la Patria. Muchas gracias y muy igualmente, Pedro. Bueno, antes de comenzar a hablar de lo central, vamos a lo principal. ¿Locro, humita o empanada un día de hoy en la casa de Álvaro? Y en ese orden. En ese orden, claro. Orden, y un buen Malbec al lado también. Y sí, pues si no, después bajale. Claro. Álvaro, bueno, no llegamos al 25 de mayo de 1810 con facilidad. La historia no se pare fácilmente. Había ideas de los libertarios, los que querían la libertad, pero los que querían también seguir siendo una colonia. Hasta un cura, cuando hizo uso de la palabra en la plaza, quería que sigamos siendo una colonia. Sí. Como antecedente vos habías contado lo que estaba haciendo Napoleón en Europa, invadiendo España, destituyendo al rey de España, y acá tenemos como antecedente Tupac Amaru, que estaba en Perú y después en Bolivia, un año antes de la Revolución de Mayo. Ahora, la pregunta es, ¿era lógico ser colonia, seguir pensando como colonia? ¿De dónde salieron estos argentinos? ¿De dónde sacaron las ideas de pensar en ser libres, armar una nación y embarcarse en una tarea como esa, sin haber tenido ninguna experiencia? Una gran pregunta, ¿no? Una gran pregunta cuya respuesta la dan esos objetos maravillosos que son sustancialmente los libros, ¿no? Pero respondiendo a la cuestión, hay dos grandes corrientes confluyendo en el 25 de mayo de 1810, de dos grandes autores que son símbolos del denominado contractualismo, ¿no? Que son por un lado John Locke y por otro lado, indudablemente, casi obviamente te diría, Juan Jacobo Rousseau, ¿no? Lo importante es tener en cuenta, digamos, como cuestión fundacional, que los contractualistas ya tempranamente el siglo XVII, ¿no? Y el siglo XVIII, están empezando a preparar básicamente el caldo en el que hay que cocinar la autoridad civil, ¿no? Y a esa autoridad civil, sustancialmente, hay que darle legitimidad, ¿no? Porque a la autoridad de la monarquía, la legitimidad la da el linaje. Yo soy rey porque mi papá era rey, porque mi abuelo era rey, y la da la religión, ¿no? Es decir, cuando me coronan rey, estoy investido básicamente por Dios. Dios me ordena rey, ¿no? Con lo cual no hay muchos mayores requisitos a la vuelta de esta cuestión. Ahora,
cuando vos tenés que preparar la autoridad civil, ¿no? Bueno, la cuestión es yo, ¿por qué tengo que respetar los decretos de Pedro García, gobernador, si él es igual que yo? O lo de Pedro García, las leyes de Pedro García, legislador, si él es tan igual como yo, o la sentencia de Pedro García, juez, si él es tan igual como yo. Y entonces, bueno, hay que construir, ¿no?, esa autoridad civil sobre la base de que, bueno, en un momento unos gobiernan y después serán gobernados y viceversa. En un momento los que son gobernados, el día de mañana van a ser gobierno. Y para poder fundar esa autoridad civil arrancamos de un mito. Ese mito se llama estado de naturaleza, ¿no? La idea de que vivíamos en caverna o en árboles, ¿no? Haciendo una guerra perpetua para básicamente quedarnos con lo que era del otro y sin mayor posibilidad de paz, ¿no? Y que entonces un día salimos, digamos, de esa selva, diría Alberto Fernández, cuando él creía que los brasileños venían de la selva, ¿no? Salimos de esa selva y suscribimos un convenio, ¿no?, de convivencia, un contrato, de ahí contractualistas. Ahora bien, lo que va a decir Locke, ¿no?, bueno, es extensísimo, pero a fuerza de jibarizar las cuestiones, lo que va a decir Locke es que ya cuando vivíamos en el estado de naturaleza, cuando vivíamos en los árboles, en las cavernas, ya teníamos derechos. Y eran 3. La vida, la propiedad y la libertad. Y nada de lo que haga el contrato, el pacto, porque Locke habla de pacto, básicamente. Nada de lo que haga el pacto que nosotros suscribamos para vivir en sociedad, reconociendo que va a haber civiles con autoridad y otros sin ella, o que vamos a tener, no sé, monarquías atemperadas y parlamentarias, nada de lo que haga ese pacto puede ir en contra de esos derechos naturales. Nada de lo que se haga puede ir contra los derechos de libertad, contra los derechos de propiedad, contra el derecho a la vida. Entonces, la idea de Locke en sí misma contiene la idea de revolución. Porque si va a haber pactos que atenten contra esos derechos naturales, hay que rebelarse contra esos pactos que son lesivos de esos derechos anteriores en el tiempo, inclusive a la idea de sociedad. En Rousseau sí habla de un contrato de diferencia y un pacto se rige básicamente por el principio latino de te doy algo, me das algo, ¿no? El famoso do, des, ¿no? El contrato de Rousseau dice, bueno, cuando nosotros salimos de esa selva, ¿no?, hicimos un primer contrato social. El problema de ese contrato social es la desigualdad. Porque en algún momento vino alguien, alambró un pedazo de tierra, dijo, este pedazo de tierra es mío, y la mayoría de la gente le creyó. Y de pronto ese tipo se quedó con ese gran pedazo de tierra y arrancó en condiciones desiguales respecto de los demás. ¿Para qué hay que suscribir otro contrato social? Para que ese contrato nos lleve a la igualdad, ¿no? Para abandonar la desigualdad del primer contrato y pasar a este segundo contrato social que nos dé básicamente la igualdad. La interpretación de los patriotas de Mayo va a ser, vino un día un rey y dijo, esto que América es mío, ¿no? Y resulta que acá le creyeron, digamos, con el agravante de que ahora está en cana el rey, de que ese rey, digamos, ahora está preso, porque apareció un muchacho llamado Napoleón y armó el desbarajuste del que hemos hablado en el programa anterior. Entonces, bueno, ¿a quién le corresponde entonces administrar esto hasta tanto, digamos, esto sustancialmente se aclare? Ahí aparece, como vos bien decís, el famoso obispo Loué, ¿no?, diciendo, señores, mientras en Europa esté vivo un español, los habitantes de estas tierras están en condiciones de ser miembros de la corona española. Y lo que va a decir Castelli, el orador de la revolución, es, oiga, nosotros no le hemos jurado fidelidad a los españoles, le hemos jurado fidelidad a un rey.
Ese rey es Fernando VII y resulta que está preso. Así que la verdad, no, digamos. Vamos a ver que... Está bien, ahora, hay en esa pelea una lucha entre los que, digamos, los llamaríamos los conservadores que quieren seguir siendo súbditos de la corona, sí. Y entre los liberales que dicen, ya no va más esta idea, también. Lo que también hay que tener en cuenta, Pedro, es la juventud del Virreinato del Río de la Plata. El Virreinato del Río de la Plata se crea como tal en 1776, el año en el que se declara la independencia de Estados Unidos. Claro. O sea, Estados Unidos se estaba independizando de la corona británica y nosotros nos estábamos convirtiendo en Virreinato del Río de la Plata. Entonces, bueno, habían pasado ni siquiera 4 décadas y ahí va a venir este germen. Lo demás, en líneas generales, es más o menos sabido, digamos, la reunión en el Cabildo, que esa reunión en el Cabildo tenía que ser estrictamente para los vecinos. Hay una anécdota muy importante ahí, que es el imprentero, el que tenía que hacer las invitaciones, hizo invitaciones de más. Por eso ahí en ese Cabildo había 600 personas, que era muchísimo para una población de 30.000. Y los guardias le respondían a Cornelio Saavedra, que va a ser consagrado presidente de esa primera junta. Entonces, los que estaban apostados en las calles, revisando las supuestas credenciales de los invitados, miraban para el costado y entraba eso que los textos históricos llaman la plebe urbana, porque así lo llamaban en ese momento. Esa parte, digamos, en líneas generales, es más o menos conocida, está más o menos disponible, pero a mí sí me importaba, digamos, y sobre todo a partir de tu pregunta, esta cuestión de explicar cuáles son las corrientes que están sosteniendo la revolución, ¿no? Locke, por un lado, que en su tesis sostiene que el contrato, el pacto social, contiene la cláusula de la revolución, y por otro lado, Rousseau diciendo, viejo, ¿por qué esto va a ser del rey? ¿Por qué va a ser del rey? No tiene por qué, digamos. ¿Ustedes le creyeron? Bueno, listo, vamos a hacer otro contrato. Y ese contrato es el que se empieza a cocinar el 25 de mayo de 1810. Yuval Harari, de Hombres a Dioses, cuenta cómo dejamos ese estado de naturaleza y nos organizamos en instituciones. Él dice, fue cuando el ser humano tuvo la capacidad de abstracción. Porque vos lo que contás es, te tenés que abstraer para poder pensar un sistema que funcione. Que no fue un proceso lineal ni simple. Fíjate que desde la edad de piedra hasta que el hombre puede dominar la agricultura pasan 4.000 años. 4.000 años sin evolución. El poderse volver un poco abstracto y caer en abstracciones como los hicieron estos escritores y que los otros los comprenden y lo acepten, también tiene que ver con esto de la civilización. Mirá dónde nos llevó. Acá estamos. Aquí estamos. Bueno, nuevamente feliz Día de la Patria. Igualmente. Nos vemos el próximo programa. Sí. Nos vemos la semana que viene. Auspiciaron a Pedro García en Punto de Partida. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Personal. Porque cada